Hola, bienvenidos, bienvenidas a Especiales UCR, Televisión con Sentido. Hoy un programa especial con respecto al logro del Centro Cultural Costarricense Norteamericano Jazz Orchestra en el Festival de Jazz de Monterrey. Conmigo el señor Carlomagno Araya, director musical de la orquesta, y Gina Chaverri, integrante del Jazz Orchestra. Bienvenidos, ¿qué tal, Carlomagno? Buenas tardes, muchas gracias por tenerme acá. Ha sido sin duda un año muy especial para el jazz y en este caso para la orquesta. Tal vez si nos puedes contar un poquito de cómo se vivió al inicio del año esa noticia que recibieron ustedes. Ok, sí, sin duda alguna un año especialísimo para muchos de nosotros, especialmente para los amantes del jazz en Costa Rica. Nosotros tuvimos la gran oportunidad de clasificar una rigurosa clasificación hecha a ciegas, donde las universidades envían audios de sus bandas en la categoría de Big Band. Ellos tienen diferentes categorías en el festival y un jurado especializado da el puntaje a esos audios y elige 6 bandas con los mejores 6 puntajes. Ahí ellos revelan quiénes somos. Bueno, tuvimos la gran oportunidad, la gran suerte de ser uno de esos 6 bandas clasificadas. La relevancia de este logro es trascendental en realidad, si lo pensamos desde el punto de vista de que Costa Rica no tiene programas de estudios especializados, como sí lo tienen todas las universidades con las cuales competimos en esa competencia, para la redundancia, y no solamente programas especializados, sino una gran tradición que permea no solamente a los estudiantes, sino a sus mismos miembros de faculty o sus profesores y profesores de sus profesores. O sea, son tradiciones que se han trasladado por generaciones de generaciones. Nosotros acá no hemos tenido ese lujo todavía. Tenemos un montón de otras cosas, ¿verdad?, que nos dan una gran ventaja que podemos conversar en breve. Pero tuvimos la gran oportunidad, sí, de clasificar en la final. Con grandes esfuerzos logramos poner a estos 24 miembros de la banda y representantes del Centro Cultural físicamente en Monterrey, California, para esta competencia en abril. Nos sobrepreparamos, en realidad. Yo, como viví en ese medio por tanto tiempo, conozco un poco de qué se trata, y a sabiendas de que teníamos grandes desventajas comparados con lo que ellos tienen allá, también sabía que teníamos grandes fortalezas que había que exponer. Nos concentramos en exponer esas fortalezas, en cierta manera esconder un poco las debilidades, hacer trabajo de equipo, y logramos el primer lugar en esa competencia. Dicho sea de paso, es la primera vez en 49 años que existe esa competencia que una banda fuera de los Estados Unidos siquiera clasifica a la final. Gina, una de las 24 personas que conforman la banda, Carlo hablaba de ese esfuerzo enorme. Descríbanos tal vez un poquito de cómo se prepararon justamente para poder llegar a audicionar y lograr justamente clasificar entre esas 6 orquestas a nivel colegial en los Estados Unidos. Okay. Sí, bueno, para mí fue realmente increíble ver todo el trabajo desde que inició el maestro. Bueno, básicamente entramos yo entré cuando el maestro empezó en la dirección de la orquesta, y para mí fue increíble todo ese trabajo, ¿verdad?, de lograr que la orquesta, que cada sección de la orquesta sonara como una unidad. Después todo ese manejo de las dinámicas, los colores que cada sección tiene que darle a digamos, la obra que se está ensayando, ¿verdad? Entonces fue realmente increíble ver cómo todo ese trabajo, ¿verdad? Y tal vez
hasta en algunos momentos uno dice que exagerado, ¿verdad? Como, porque es tan insistente, ¿verdad? En ciertas cosas. Y después ver el resultado, ¿verdad? Es como le abre a uno mucho los ojos de cómo tiene que ser el trabajo, ¿verdad? Y bueno, ya la experiencia en el festival fue increíble porque llegas y te das cuenta del nivel de músicos con los que estás compitiendo. Sí, ya, y pronto vamos a conversar con más detalle de lo que fue la experiencia en el festival. En este caso, creo que también, leyendo algunas de las entrevistas previas, Carlomagno, mencionabas de 25 años que viviste afuera y que justamente de alguna u otra forma han venido a aportar muchísimo a este proyecto. ¿Qué podríamos decir que son los 3 principales elementos que has tratado de todo ese bagaje cultural tuyo, musical, has venido a tratar de heredarle a estos muchachos de la orquesta de jazz? Bueno, hay varios. Hay varios. Uno muy importante es la realización o la concientización de que, a pesar que estamos tratando con un estilo de música que promueve la libertad, ¿verdad? La expresividad, promueve la exploración por medio de la improvisación y por medio de una serie de elementos que no tiene la música académica, digamos, clásica, ¿verdad? Los mismos niveles de integridad musical que se manejan en una orquesta sinfónica son exactamente los mismos niveles de integridad musical que se manejan en este tipo de contexto de jazz y sobre todo de un big band. Correcto. Eso es un elemento en el cual nosotros conocemos mucho por nuestra tradición de preparación instrumental a nivel de música clásica, pero que al mismo tiempo no se lograba entender que el otro estilo también se podían traer todos esos elementos que ya conocemos bien, ¿verdad? ¿Y qué otros factores? Otro factor muy importante es que en la superficie el jazz promueve la individualidad, promueve la expresión individual de lo que vos querés decir. Muchas veces eso es mal entendido y nosotros lo que hemos tratado de hacer con esta banda, o por lo menos lo que yo he tratado de hacer con esta banda, es promover ciertos valores, principalmente el valor de celebrar la individualidad siempre y cuando sirva al colectivo, siempre y cuando funcione en favor del colectivo. Eso es un elemento clave. El jazz, sin duda alguna, es un lenguaje universal que hoy en día, más que nada, nunca, se menciona que es esa integración de culturas. Vamos a ir a una pequeña pausa y después de eso vamos a hablar justamente del jazz, no solamente en el mundo, sino del jazz en Costa Rica. Alfredo Chino Moreno, bienvenido, hombre de la radio, músico, invitado especial. Luego estará de nuevo con nosotros Gina. Chino, bienvenido. Hablando en la última parte con Carlomagno, hablamos del jazz, el jazz como ese lenguaje universal, donde justamente las culturas confabulan en favor de la música y en el caso puntual, lo que ha sido la historia del jazz en Costa Rica. Sabemos mucho de la historia del jazz a nivel mundial, pero ¿cómo surge en nuestras calles, en nuestras avenidas, justamente dentro de esta comunidad cultural de músicos en Costa Rica, las primeras notas que podríamos identificar tal vez como jazz? Ha sido un proceso muy lento, ¿no? Yo nací antes del 50 y cuando yo era un niño, escuchar algo de jazz en una radio o en una pulpería, no había supermercados, en un bus, era algo imposible. Por ahí los, ¿cómo se llaman? Los supersónicos, que tienen un tema con un poco de swing. Pero hoy día yo escucho, y eso es cierto, y a mí me impresiona, en el supermercado, el más por menos, valga el anuncio, ¿no?, de Heredia, escucho a Charlie Parker de fondo. Eso era algo
impensable años atrás, ¿no? De manera que el jazz ha ido permeando porque es un idioma que tiene que entrar por ahí, por el oído, ¿verdad? Y si no existe eso, no va a funcionar. A mí me sorprende ese tema, ¿no? Y me sorprende muchísimo saber que hay un montón de lugares hoy día en San José y en todas partes de Costa Rica donde se toca jazz de verdad, que suena de verdad. Yo me pasé años esperando que algún músico tuviera ese acento, ¿no? Del jazz, auténtico jazz, ¿verdad? Y puedo decir que tal vez el pionero más consistente del jazz en Costa Rica fue el Pibe Jaime, sin duda. El Pibe era un tipo con un talento extraordinario, con esa facilidad que debe tener un jazzista, que el jazzista es el compositor, ¿verdad? Tiene un estatus diferente al músico de música clásica que toca lo que está en el papel. El músico de jazz tiene que componer en vivo, y el Pibe tenía esa virtud, ¿verdad? Y no hay grabaciones realmente del Pibe Jaime, lamentablemente. Sí, hay algunas. Hay algunas. Bueno, por ejemplo, a mí me tocó mucha suerte, participar en un proyecto, se sacó un long play en sello London con la Sinfónica Nacional. Era el Pibe en el piano, Fernando Castro en el bajo y yo en la batería. ¿Qué año estamos hablando? 7-1. Y la pura verdad, yo toqué ahí sin tener una técnica ni nada por el estilo, pero como yo escuchaba ya desde pequeñito, entonces yo era un analfabeto que sabía hablar el idioma. Había tipos que tocaban mucho más que yo, pero no sabían cómo sonaba el jazz, ¿no? Entonces yo tuve esa suerte de estar ahí. Pero eso fue algo, digamos que una pequeña explosión. El Pibe siempre se mantuvo en esa onda. Él tocaba en clubes de jazz en San José y siempre estaba tocando jazz. Él tocaba otras cosas, en otros ritmos, porque el jazz es un término que se mete en un montón de campos, ¿verdad? El bolero puede ser jazz, la música brasileña, el bossa nova es jazz, cualquier música cubana que tenga un poco de acordes jazzísticos, llámense disonantes o como se llamen, es jazz también. Sí, y justamente hablábamos que el año 72 es un año crucial en la música porque se produce la revolución de la Orquesta Sinfónica Nacional, y es ahí donde, Carlomagno, sé que sos alumno del Conservatorio Castella, te graduaste del Conservatorio Castella, pasaste por el programa juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional, así como la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, por medio de sus escuelas de música, han justamente sembrado talento que hoy en día conforman la Orquesta de Jazz del Centro Cultural. ¿Cuál ha sido el legado o la importancia realmente de estas instituciones para lo que hoy en día estamos tratando de ver justamente en este escenario de orquestas de jazz que triunfan en el extranjero? Pues claro, es vital en todo el fenómeno musical nacional, estas instituciones y su legado y lo que han dado en cuanto a la preparación de los músicos en Costa Rica, que dicho sea de paso es de nivel mundial. En realidad en Costa Rica un músico a nivel técnico se prepara de una manera impresionante, realmente. Y lo vemos por todas partes del mundo hoy en por día, todas ¿verdad? partes. Volviendo al tema del jazz un poco y cómo estas instituciones han influenciado, pues han sembrado, digamos, han dado un terreno fértil, músicos preparados con grandes habilidades técnicas que se les despierta la curiosidad por el jazz, ¿verdad? Eso no es nada raro, no es nada raro. Siempre el músico con gran preparación técnica siente a veces esa necesidad de buscar una expresión personal. Tienen un hambre musical. Un hambre musical, una ganas de explorar diferentes mundos musicales, ¿verdad? De libertad. Y el jazz es definitivamente la madre de esto en este sentido. Músico costarricense, lo que estaba hasta la fecha pues faltante un poco es de ciertos elementos conceptuales, ¿verdad? Que se manejan en ámbitos de la educación del jazz en Estados Unidos, que bueno, tuve la oportunidad en la vida de poder
estudiarlos en una de las instituciones más importantes de enseñanza de este género. Y siempre fue para mí casi una misión, un reto, poder traer, porque yo siempre vi ese potencial, siempre supe que el músico de acá era muy capaz de poder, con ciertos ajustes musicales y conceptuales, lograr grandes cosas. Grandes cosas. Sí. Y en ese sentido, Chino, vos que sos un hombre que tenés siempre cerca músicos, ¿cuál es tu percepción con respecto a ese músico de los años 70, con respecto a ese joven hoy en día, por ejemplo, integrante de la Orquesta de Jazz del Centro Cultural? ¿Qué ves diferente en ellos hoy en día? Básicamente es una cuestión académica, ¿no? El talento siempre ha estado ahí, pero estos chicos, los que tocan con Carlo Magno, son verdaderos músicos, en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Es un nivel completamente diferente. Yo me extasiaba oyendo a Checo Dávila en los años 80 o a Carlo Magno cuando vino con Paquito de Rivera y yo decía, pucha, al fin hay músicos costarricenses que suenan como jazz, pero eran dos, tal vez había otros por ahí que se me pasaron, pero cuando yo fui a escuchar la orquesta del Centro Cultural, yo me quedé asombrado. ¿Cuál fue el asombro? ¿Qué fue distinto? ¿Qué percibiste vos como músico, como hombre del sector de la radio, que cuando uno entra a tu oficina ve una colección increíble de música de jazz? Es que el problema es un problema de acento, básicamente. Hay un montón de factores imbuidos dentro de esto, pero el acento, cuando uno oye a una persona hablando otro idioma, por ejemplo, un gringo hablando español, puede hablar y conocer todo el vocabulario, pero hoy lo escuchas el acento, ¿no? Y en el jazz eso es definitivo, ¿no? Y entonces es la primera vez que yo escucho una banda hablando jazz con acento de jazz. Qué bien. Alfredo, muchísimas gracias. Siempre gracias. Un gusto. Y después de la pausa estaremos de regreso con Gina, justamente para hablar más acerca de este proyecto exitoso que justamente gana la competencia Next Generation del Festival Internacional de Jazz de Monterrey. Muchísimas gracias. A ustedes las gracias. El Festival de Jazz de Monterrey junta a músicos de todas partes del mundo y me imagino que fue una celebración para todos los músicos. ¿Cómo se vivió justamente esta gran fiesta del jazz en Monterrey por parte de los integrantes de la Orquesta de Jazz del Centro Cultural? Bueno, yo creo que realmente tal vez cuando empezamos con esta idea de ir al festival, ¿verdad? Con todo el trabajo del maestro, pasamos la audición, llegamos, creo que nadie se imaginaba realmente a lo que íbamos, ¿verdad? Con el nivel que nos íbamos a topar, ¿verdad? Entonces fue pues una experiencia de muchísimo aprendizaje, ¿verdad? Creo que aún estando ahí, casi que uno no puede creerlo, ¿verdad? Que ha logrado llegar a eso. Fue muy bonito, ¿verdad? El ver cómo el trabajo en equipo, ¿verdad? Y el lograr, el que no es pensar en uno, ¿verdad? Sino que es el trabajo de uno para el colectivo. Tuvo sus frutos y gracias a eso realmente fue que creo que ganamos, ¿verdad? Porque ninguno estaba pensando en sí mismo, ¿verdad? A la hora de ganar. Entonces, creo que no solamente nos enriqueció como técnicamente como músicos, ¿verdad? Sino también el aprender a lo importante que es el trabajo en equipo, ¿verdad? El verdadero trabajo en equipo. Los nombres que estaban en la lista de universidades, Bob Mintzer, extraordinario músico de jazz, el logro realmente cuesta dimensionarlo, pero ¿qué viene a futuro? El fruto de meses de trabajo se dio. ¿Qué podemos esperar a futuro y cuál es el futuro, por ejemplo, del jazz en un país como Costa Rica, donde todavía las universidades, por lo menos públicas, dentro de sus escuelas de música, no tienen un proyecto formal de estudios de jazz? Bien, por eso es que yo quiero seguir viendo este proyecto como un proyecto de carácter formativo,
tanto para los músicos que están en este momento como para futuros integrantes que se nos acerquen y que tengamos necesidad de incorporar. Hay que entender un poco el jazz, tal vez no como un fin, sino como un vehículo. Es decir, el jazz es realmente la madre, el estilo madre de todas las expresiones de música popular contemporánea. Si uno se va a la historia, usted se da cuenta que del jazz nace todo, ¿verdad? Y del Big Band muchísimo más, ¿verdad? Porque ahí se genera la posibilidad de la famosa banda grande, donde los vientistas y los trompetistas, saxofonistas aprenden a tocar en cuerda, lo que llaman, que es en sección, y después vos ves cómo esas mismas disciplinas y destrezas se traslapan y empiezan a permear en otros tipos de agrupaciones, llámele como le llamen, desde salsa hasta música folclórica. Entonces, ese elemento del jazz como un vehículo para nutrir al músico es una cosa importante para mí. Ahora, el jazz como estilo en Costa Rica, yo creo que es un poco temprano todavía para hablar de eso, porque además de que es temprano, es impredecible cómo se va a desarrollar, ¿verdad? El jazz es un elemento, es un estilo de música y es una expresión artística que está viva y se va a expresar orgánicamente, depende del contexto. Este taller de perfeccionamiento del jazz, sin duda alguna, le ha permitido en este caso a 24 jóvenes contar con la experiencia de Carlomagno. Gina, para ir cerrando, ¿qué podemos también a futuro en términos de repertorio escuchar que a la fecha tal vez no se ha trabajado dentro de lo que ha venido tocando la orquesta de jazz? Bueno, yo creo que pues en realidad hay que pensar un poco como dice el maestro, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades educativas, digamos, o las debilidades que vamos encontrando en la orquesta. Tal vez esa es la pregunta. Yo creo que entonces el repertorio que se escoja, ¿verdad? Es importante enfocarlo en eso. O sea, cada debilidad que vamos encontrando, pues trabajar ese tipo de repertorio, porque yo creo que eso es pues lo que nos ha permitido mucho crecer, ¿verdad? Como orquesta, aprender todo lo que hemos logrado aprender, ¿verdad? Y la razón por la que llegamos ahí, ¿verdad? Porque el maestro justamente, tal vez no es decir, ahora voy a montar repertorio bebop o repertorio tal, ¿verdad? Sino es qué es lo que la orquesta necesita en este momento para enriquecerse, ¿verdad? Y enriquecer ese vocabulario. Perdón que interrumpa, pero en cuanto a planes, o sea, realmente sí tenemos planes inmediatos. Por ejemplo, es plasmar en un disco el repertorio que hemos montado hasta ahorita para capturar este momento histórico de la banda, en el cual vamos a tener invitados de nombre como El Calle y posiblemente otros. También explorar, en cuanto a repertorio, sí, explorar un poco de arreglistas más contemporáneos que nos den un poco un pie de entrada a una área, digamos, de ejecución de este estilo de música que se llama el Concert Jazz Band, que es muchísimo más flexible y menos tradicionalista, y eventualmente, posiblemente eso nos dé la posibilidad de explorar un poco el repertorio nacional, tal vez en algún momento, pero por ahora sí es verdad lo que dice Gina, es más importante, más que pensar en un repertorio para atacar un mercado o para algún propósito específico, excepto cuando hayan ocasiones especiales, el enfoque es más en términos de crecimiento del mismo grupo, en ciertas destrezas o ciertas disciplinas que carecemos, y vamos ahí, vamos caminando. La Orquesta de Jazz del Centro Cultural le ha dado grandes alegrías, creo que a la comunidad musical costarricense. El mérito es inmenso.
es un hito que jóvenes estudiantes de diferentes escuelas de música de nuestro país hayan justamente logrado participar de uno de los festivales más importantes de jazz en el mundo. Cuando vemos la lista de esos artistas, simplemente decimos, esto es un paraíso musical. Así que para ir cerrando, Carlomagno, muchísimas gracias. Y si nos puedes dejar unas palabras de qué podemos justamente esperar en términos del jazz, porque sé que también sos profesor en la Universidad Nacional de Costa Rica y ahí están haciendo un trabajo extraordinario. ¿Verdad? También. Es importante también, se está moviendo, hay muchas cosas que se están moviendo orgánicamente en el país que van empujando hacia la apertura de la academia a este género, tan importante para el crecimiento del músico popular contemporáneo. Son buenísimas noticias. Muy buena noticia. La Universidad Nacional está a punto de abrir una maestría en jazz y prácticas de músicas contemporáneas. Es una maestría general, no es una maestría todavía específica para instrumentos, sino más bien general. Va a tener una apertura bastante especial porque entre los requisitos no necesitas ser un bachiller en música necesariamente, porque hay muchos casos de estudiantes que son excelentes músicos de jazz que decidieron no ir a la academia porque solamente se ofrece música clásica y decidieron estudiar jazz por su propia cuenta y manejan un alto nivel. Gente con ese perfil van a tener la oportunidad de hacer una maestría en música. Tenemos un gran futuro. Gina, a favor, enviar las felicitaciones a todos los integrantes de la Orquesta Jazz del Centro Cultural y agradecerles por estar en este espacio Especiales Universidad de Costa Rica y los invitamos a que sigan en sintonía del canal UCR. Muchísimas gracias.